La llamaban sombra no deseada, aquella que deshonraba a los ancestros con cada hebra negra que brotaba de su cabeza. ¿Alguna vez has sentido que ni siquiera el silencio te aceptaba? El año era 1847, cuando Esperanza despertó una vez más con la cabeza pesada y las piernas temblorosas. Sus 23 años parecían cargar el peso de varias vidas. En la reserva Apache de Nuevo México, donde el sol nacía rojo sobre las montañas secas, ella era la única hija del respetado líder espiritual Roberto, pero también era la única mujer con cabello largo en una tribu donde la calvicie femenina era considerada sagrada. La mañana llegaba despacio a ese rincón olvidado del mundo. Esperanza se levantó de su cama de paja, tropezando ligeramente. Este mareo se había vuelto compañero constante en las últimas semanas. Tal vez era el calor, pensaba ella, o tal vez era solo otra señal de que los espíritus no la aprobaban. Su jacal quedaba en el límite del pueblo, lejos de las otras mujeres. Era pequeño, sencillo, con paredes de adobe y un techo que dejaba pasar algunas gotas cuando llovía fuerte. Por la ventana podía ver a las otras mujeres de la tribu comenzando sus actividades matutinas. Todas tenían la cabeza rapada, reluciente bajo el sol. Todas eran aceptadas. Afuera los niños corrían y jugaban entre las casas. Cuando la veían, algunos se detenían y murmuraban entre sí. Esperanza conocía esos murmullos. Conocía las miradas. Conocía el rechazo que cargaba como una sombra pegada a los pies. ¿Por qué no puedes ser como las otras?, le había preguntado su abuela la noche anterior, moviendo una olla de guisado con hierbas que olía demasiado fuerte. ¿Por qué tienes que ser tan terca? Esperanza tocó su propio cabello. Era largo, negro como la noche sin luna, y caía por sus hombros como una cascada oscura. Para ella, era parte de quien era. Para la tribu, era una maldición. Caminó hasta la puerta y miró al cielo. Nubes pesadas se formaban en el horizonte. Otro día difícil se acercaba. Otro día de miradas, de reojo y murmullos que cortaban como cuchillos sin filo. En la plaza central del pueblo, las mujeres calvas se reunían para las oraciones matutinas. Sus cabezas brillaban como piedras pulidas y cantaban con voces bajas y armoniosas. Esperanza observaba desde lejos, siempre desde lejos. Nunca había sido invitada a unirse a ellas. Nunca lo sería. ¿Alguna vez te has sentido invisible en el lugar donde deberías sentirte en casa? Su padre apareció en el sendero que llevaba a su jacal. Roberto era un hombre alto, de rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones de liderar a un pueblo. Sus ojos cargaban la sabiduría de los años, pero también una tristeza que trataba de esconder cuando miraba a su hija. «Buenos días». «Esperanza», dijo deteniéndose a unos pasos de distancia. Aunque era su padre, mantenía una distancia respetuosa, como si ella fuera contagiosa. «Buenos días, papá. Tu abuela preparó el desayuno. Te está esperando». Esperanza asintió. Todas las mañanas eran así. Su abuela, Carmen, preparaba sus comidas con cuidado especial. Decía que las hierbas que usaba ayudaban a aclarar la mente y purificar el espíritu. Esperanza siempre comía todo, esperando que algún día los espíritus finalmente la aceptaran. Siguió a su padre por el sendero polvoriento. Sus piernas aún temblaban ligeramente, y tuvo que apoyarse en un árbol seco para no tambalearse. Roberto miró hacia atrás, preocupado. «¿Estás bien?» «Siempre estoy bien», mintió. La casa de la familia quedaba en el centro del pueblo, cerca del lugar donde se tomaban las decisiones importantes. Era más grande que las otras, hecha de piedra y madera, con símbolos ancestrales grabados en las paredes. Esperanza había crecido ahí, pero ahora rara vez era bienvenida, excepto para las comidas. Carmen estaba en la cocina, moviendo algo en una olla de barro. Era una mujer pequeña, de cabello blanco y manos veloces. Sus uñas siempre estaban sucias de tierra y hierbas, y conocía cada planta que crecía en las montañas circundantes. «Siéntate», dijo la abuela, sin mirar a Esperanza. «La comida ya casi está». Esperanza se sentó en un petate en el suelo. El olor que venía de la olla era fuerte, casi nauseabundo. Había algo diferente en ese aroma, algo que no podía identificar, pero que siempre sentía cuando su abuela cocinaba especialmente para ella. «Cómete todo», dijo Carmen, sirviendo un plato humeante. «Estas hierbas te van a hacer bien». Esperanza comió en silencio. El sabor era amargo, con un gusto metálico que se pegaba a la lengua. Se tragó cada cucharada, como siempre hacía,
esperando que esta vez fuera diferente, esperando que esta vez los espíritus finalmente la perdonaran por ser quien era. Cuando terminó, el mareo regresó más fuerte. El mundo alrededor parecía girar lentamente, y tuvo que cerrar los ojos por un momento. «Descansa un poco», dijo la abuela, recogiendo el plato vacío. «El sol está muy fuerte hoy». Esperanza salió de la casa y caminó de regreso a su jacal. En el camino pasó por un grupo de mujeres que conversaban bajito. Cuando la vieron, una de ellas tocó su propia cabeza calva y murmuró una oración de protección. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, sabes lo que es sentirse diferente en un mundo que exige conformidad. Dentro de su jacal, Esperanza se acostó en la cama y miró al techo. Pequeños rayos de sol entraban por las grietas de la madera, creando dibujos de luz en la pared opuesta. Cerró los ojos y trató de entender por qué había nacido así, por qué tenía que cargar esta carga que nadie más parecía tener. Afuera, la vida del pueblo continuaba. Los hombres trabajaban en los campos, los niños jugaban en el polvo, las mujeres cuidaban las casas y los rituales. Todos tenían su lugar, su propósito, su aceptación. Todos, excepto ella. Mientras dormitaba, Esperanza no sabía que los cambios se acercaban. No sabía que surgirían cuestionamientos. No sabía que los descubrimientos sacudirían no solo su vida, sino toda la estructura de esa pequeña comunidad perdida entre las montañas de Nuevo México. Por ahora, era solo la sombra no deseada, la hija rechazada que cargaba cabello donde debería cargar calvicie. Pero las sombras, a veces, guardan secretos que la luz aún no ha revelado. La reserva Apache se extendía por leguas de tierra colorada y matorrales secos. Montañas rocosas rodeaban el pueblo como guardianes antiguos, sus caras marcadas por el viento y el tiempo. El arroyo que corría cerca de las casas estaba delgado durante esa época del año, pero aún proporcionaba agua suficiente para la comunidad de 200 personas que ahí vivían. Esperanza conocía cada piedra de ese lugar. Había nacido ahí, crecido entre esas casas de adobe y madera, jugado en los mismos senderos por donde ahora caminaba como una extraña. Sus primeros recuerdos eran de su madre, una mujer de sonrisa dulce, que se había ido cuando Esperanza tenía apenas 7 años, llevada por una calentura que ninguna hierba pudo curar. Desde entonces, había crecido bajo el cuidado de su abuela, Carmen, y bajo los ojos preocupados de su padre Roberto. Y desde entonces, también, cargaba la marca que la separaba de las otras muchachas. Su cabello largo, que se negaba a caerse naturalmente como les pasaba a todas las otras mujeres de la tribu. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nacen diferentes, como si trajeran una misión escondida dentro de sí? Esa tarde, Esperanza caminó hasta la orilla del arroyo. Era su lugar de refugio, donde podía pensar sin ser observada. Se sentó en una piedra lisa y metió los pies en el agua fría. El reflejo en el arroyo mostraba su rostro, facciones delicadas, ojos oscuros y determinados, y ese cabello que era a la vez su belleza y su condenación. Recordaba cuando era niña y aún no entendía por qué era diferente. Recordaba haber tratado de arrancarse el propio cabello, esperando que creciera calvo como el de las otras niñas. Recordaba las lágrimas que derramó cuando se dio cuenta de que eso nunca pasaría, pero también recordaba a su madre, peinando su cabello antes de dormir. «Son hermosos, mija», le decía, pasando los dedos por las hebras negras. «Un día vas a entender por qué son especiales». Esperanza nunca había entendido lo que su madre quiso decir. Ahora, a los 23 años, solo sabía que este cabello la convertía en una paria en su propia casa. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era Paloma, una de las pocas personas en el pueblo que aún conversaba con ella. Paloma era joven como Esperanza, pero calva como todas las otras mujeres. Trabajaba como escriba de la tribu, registrando historias y tradiciones en pergaminos antiguos. «¿Puedo sentarme?», preguntó Paloma, señalando una piedra cercana. «Claro». Las dos se quedaron en silencio por un momento, escuchando el ruido suave del agua corriente. Paloma siempre había sido gentil con Esperanza, aun cuando eso le causaba problemas con las otras mujeres. «No apareciste en la ceremonia de ayer», dijo Paloma finalmente. «No fui invitada, como siempre». «Lo sé, pero te extrañé». Esperanza miró a su amiga. Paloma tenía ojos bondadosos y una sonrisa que podía hacer que cualquier persona se sintiera menos sola. «A veces pienso que sería mejor irme de aquí», dijo Esperanza.
buscar un lugar donde pueda ser aceptada y dejar todo atrás. ¿Qué? ¿Tengo aquí además de rechazo? Paloma movió el agua con los dedos. Tienes una familia que te ama, aunque no sepa cómo demostrarlo. Tienes raíces, tienes una historia de no pertenecer a ningún lado. Tal vez tu historia aún no ha llegado a la parte más importante. Esperanza sonrió tristemente. Paloma siempre lograba encontrar esperanza donde ella solo veía dificultades. Cuéntame sobre los pergaminos que has estado estudiando, dijo Esperanza, cambiando de tema. Son registros antiguos, historias de nuestros ancestros, tradiciones, que se remontan a muchas generaciones. ¿Y qué dicen sobre personas como yo? Paloma dudó. Es extraño. He estado encontrando algunas inconsistencias en los registros más antiguos comparados con los más recientes. ¿Qué tipo de inconsistencias? Bueno, Paloma miró alrededor, como queriendo asegurarse de que estaban solas. Los pergaminos más antiguos no mencionan nada sobre la calvicie femenina siendo sagrada. En realidad hay referencias a mujeres con cabello largo, ocupando posiciones importantes en la tribu. Esperanza sintió que algo se movía dentro de su pecho. ¿Qué quieres decir? Puedo estar equivocada. Tal vez esté interpretando mal los símbolos antiguos. Pero parece que esta tradición de la calvicie sagrada no es tan antigua como pensamos. ¿Cuántos años crees que tenga? Por los registros que he encontrado, tal vez 3 o 4 generaciones. No más que eso. Esperanza se quedó en silencio, procesando esta información. Si Paloma tenía razón, eso significaba que no siempre había sido así. Significaba que tal vez ella no era una aberración, sino alguien que cargaba algo que se había perdido. ¿Puedes mostrarme esos pergaminos?, preguntó Esperanza. Es complicado. La biblioteca tribal está restringida. Solo algunos ancianos y escribas tienen acceso completo. Pero tú eres escriba. Sí, pero hay secciones que están prohibidas para mí. Dicen que contienen conocimientos demasiado sagrados para ser vistos por jóvenes. Si alguna vez has sentido que existen verdades escondidas a tu alrededor, esperando ser descubiertas, entonces sabes cómo se sentía Esperanza en ese momento. Las dos amigas conversaron hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando se despidieron, Esperanza regresó a casa con la mente bullendo de posibilidades. ¿Y si Paloma tenía razón? ¿Y si la tradición que la rechazaba no era tan sagrada como todos creían? Esa noche, durante la cena en la casa de la familia, Esperanza observó a su abuela con más atención. Carmen había preparado nuevamente una comida especial solo para ella, con el mismo olor fuerte y sabor amargo de siempre. ¿Qué hierbas son estas, abuela?, preguntó Esperanza moviendo la comida en el plato. Hierbas curativas, para purificar tu espíritu. ¿Pero qué tipo de hierbas? Carmen dejó de mover su propia comida y miró a su nieta con ojos duros. No cuestiones la sabiduría de los ancestros, muchacha. Come y agradece. Esperanza obedeció, pero por primera vez en años, comenzó a prestar atención a lo que estaba comiendo. El sabor metálico era más fuerte esa noche, y notó pequeños pedazos de plantas que no podía identificar. Después de la cena, cuando regresó a su jacal, el mareo regresó más intenso que nunca. Se acostó y se quedó mirando al techo, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Por primera vez, una pregunta diferente surgió en su mente. ¿Y si este mareo no era natural? ¿Y si era causado por algo que estaba consumiendo? La noche cayó sobre el pueblo, trayendo consigo el canto de los grillos y el viento suave de las montañas. Esperanza se quedó dormida con dos certezas nuevas. Había secretos escondidos en la historia de su tribu, y tal vez su propia condición no era el castigo de los espíritus que siempre pensó que era. Los cambios se acercaban, aunque ella aún no lo supiera. 3 días después de su conversación con Paloma, algo pasó que cambiaría todo para Esperanza. Era temprano en la mañana cuando su padre apareció en la puerta de su jacal, pero esta vez no estaba solo. Caminando a su lado había un hombre que Esperanza nunca había visto antes. Era joven, tal vez algunos años mayor que ella, con cabello oscuro amarrado en una trenza y ropa que mostraba que venía de lejos. «Esperanza», dijo su padre, con una voz diferente a la usual. «Este es Miguel. Vino de la tribu del norte y necesita nuestra ayuda». El joven se acercó e hizo una reverencia respetuosa. Sus ojos eran gentiles, pero Esperanza pudo ver cansancio en ellos, como si hubiera viajado por muchos días. «Es un honor conocerla», dijo Miguel. «Su padre me contó sobre usted». Esperanza frunció el ceño. Que su padre hablara de ella con extraños era inusual.
Generalmente, él prefería que ella pasara desapercibida. Miguel vino hasta acá porque su tribu está pasando por dificultades, explicó Roberto. Perdieron a su curandera principal y necesitan a alguien que conozca las hierbas medicinales de la región. No entiendo, dijo Esperanza. ¿Por qué me están contando esto? Roberto y Miguel intercambiaron miradas. Fue el visitante quien habló. Porque en nuestra tribu las mujeres con cabello largo son consideradas las mejores curanderas. Tienen una conexión especial con las plantas y los espíritus de la naturaleza. Esperanza sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de sus pies. ¿Qué dijiste? Las mujeres como usted son raras y preciosas de donde vengo, continuó Miguel. Cuando supe que había una aquí, viajé por 5 días para encontrarla. ¿Alguna vez has tenido un momento en que todo lo que creías sobre ti mismo de repente ya no tenía sentido? Esperanza miró a su padre, buscando explicaciones. Roberto parecía incómodo, moviendo nerviosamente las manos. Pero aquí las cosas son diferentes, dijo él. Aquí tenemos nuestras propias tradiciones. Por supuesto, dijo Miguel respetuosamente. No vine a cuestionar sus tradiciones, vine a pedir ayuda. Mi tribu está desesperada, muchas personas están enfermas, y nuestras hierbas comunes no están funcionando. Necesitamos a alguien que conozca plantas que solo crecen en estas montañas. ¿Y por qué creen que yo sabría?, preguntó Esperanza. Porque las mujeres como usted tienen un don natural para eso. Es como si las plantas les hablaran de una manera que no les hablan a otras personas. Esperanza miró sus propias manos. Siempre se había sentido atraída a las plantas que crecían silvestres alrededor del pueblo. Cuando era niña, pasaba horas observando hojas y flores, y muchas veces sabía instintivamente cuáles servían para qué, pero pensaba que eso era normal, algo que cualquier persona podía hacer. No soy curandera, dijo ella. Tal vez no oficialmente, dijo Miguel. ¿Pero alguna vez lo ha intentado? ¿Alguna vez ha probado ese don que carga? Roberto interfirió. Esperanza tiene otras responsabilidades aquí. ¿Qué responsabilidades?, preguntó Miguel, genuinamente confundido. Perdone mi curiosidad, pero noté que vive separada de la comunidad. Esto no es común de donde vengo. El silencio que siguió fue pesado. Roberto claramente no sabía cómo explicar que su propia hija era considerada una paria en su tribu. Es complicado, dijo finalmente. Miguel miró de uno al otro, y Esperanza vio comprensión surgir en sus ojos. Él había entendido que algo no estaba bien. ¿Puedo hablar con ella a solas?, preguntó Miguel. Roberto dudó, pero finalmente accedió. 5 minutos, dijo, alejándose hacia el pueblo. Cuando se quedaron solos, Miguel se sentó en una piedra cercana e invitó a Esperanza a hacer lo mismo. «No es aceptada aquí, ¿verdad?», preguntó él directamente. Esperanza no respondió, pero su expresión lo dijo todo. «En mi tribu», dijo Miguel suavemente, «usted sería una de las personas más respetadas. Las mujeres con cabello largo son vistas como puentes entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Son ellas las que lideran nuestras ceremonias de pintos, curación, las que conocen los secretos de las plantas antiguas. Aquí es al revés», dijo Esperanza, finalmente encontrando su voz. «Aquí soy vista como maldita». «Eso no tiene sentido para mí», dijo Miguel. «Todas las tribus que conozco honran a mujeres como usted. Es una tradición muy antigua, que viene de los tiempos de los primeros pueblos». Esperanza pensó en lo que Paloma había descubierto en los pergaminos antiguos. ¿Y si le dijera que tal vez aquí también era así, en el pasado? Miguel se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Tiene razones para creer eso? Tal vez. Una amiga mía está estudiando registros antiguos y encontró algunas inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias?, Esperanza dudó. Contarle a un extraño sobre las sospechas de Paloma parecía una traición, pero al mismo tiempo, este extraño era la primera persona que no la veía como una aberración. Parece que la tradición de la calvicie sagrada es más reciente de lo que pensábamos. En los registros más antiguos, hay referencias a mujeres con cabello largo en posiciones importantes. Miguel asintió lentamente. Eso tendría más sentido. En realidad, sería muy extraño si solo una tribu hubiera desarrollado tradiciones tan diferentes de las otras. Si esta conversación te está moviendo algo, imagínate cómo se sentía Esperanza descubriendo que tal vez no era quien siempre pensó que era. Los dos continuaron conversando hasta que Roberto regresó. Miguel se levantó y se dirigió al líder de la tribu.
¿Puedo hacer una petición con todo respeto a sus tradiciones? ¿Cuál petición? Me gustaría que Esperanza viniera conmigo. Por algunos días. No para quedarse permanentemente, sino para ayudar a mi tribu. A cambio puedo enseñarle técnicas de curación que podría traer de vuelta para ustedes. Roberto se vio visiblemente perturbado. Eso es imposible. Ella no puede representar a nuestra tribu. ¿Por qué no? Porque ella no es adecuada para ese tipo de responsabilidad. Con todo respeto, dijo Miguel, me parece muy adecuada. En realidad, me parece exactamente el tipo de persona que mi tribu necesita. Esperanza sintió algo despertar dentro de sí. Por primera vez en su vida, alguien la veía como solución, no como problema. Papá, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Me gustaría ayudar. Esperanza, hay gente sufriendo. Si puedo ayudar, ¿no debería intentarlo? Roberto miró a su hija con ojos conflictuados. Esperanza podía ver su lucha interna, entre el amor paternal y las tradiciones que había seguido toda su vida. 3 días, dijo finalmente. Solo 3 días, y regresas. 3 días, concordó Miguel. Es todo lo que necesito para mostrarle su propio potencial. Esa tarde, mientras Esperanza preparaba algunas cosas para el viaje, su abuela apareció en el jacal. Esto es una locura, dijo Carmen. No puedes salir de aquí, no así. ¿Por qué? No, abuela. ¿Por qué? Porque no estás lista. Necesitas más tiempo para purificarte. ¿Purificarme de qué? Carmen no respondió. Solo movió nerviosamente un saquito de hierbas que siempre cargaba consigo. Por lo menos llévate esto, dijo, entregándole el saquito a Esperanza. Son hierbas para protegerte. Hazte té con ellas todas las noches. Esperanza tomó el saquito, pero por primera vez lo miró con desconfianza. Las hierbas tenían el mismo olor fuerte de las que su abuela siempre ponía en su comida. Gracias, abuela. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Mañana partiría por primera vez de su pueblo, yendo a un lugar donde tal vez sería aceptada. La perspectiva era a la vez emocionante y aterrorizante. Miró el saquito de hierbas que su abuela le había dado. En lugar de hacer té, como le indicó, lo guardó en un cajón. Por primera vez en semanas, su cabeza no le dolía. El viaje hasta la tribu de Miguel tomó un día completo de caminar por las montañas. Esperanza nunca había salido tan lejos de casa, y cada paso la llevaba a un mundo que no conocía. El aire parecía más limpio lejos del pueblo, y por primera vez en semanas, su cabeza estaba clara. Durante la caminata, Miguel le contó sobre su tribu. Eran gente sencilla, que vivía de la agricultura y la cría de algunos animales. La curandera principal se había ido hace 2 meses, dejando solo aprendices jóvenes que no podían lidiar con una enfermedad extraña que había llegado con las últimas lluvias. ¿Cuántas personas están enfermas?, preguntó Esperanza. Casi la mitad de la tribu. Es una calentura que va y viene, acompañada de debilidad en las piernas y dolores de cabeza. Esperanza dejó de caminar. Esas eran exactamente las sensaciones que había estado sintiendo durante semanas. ¿Dijiste debilidad en las piernas y dolores de cabeza? Sí. ¿Por qué? ¿Conoces esta enfermedad? Yo he estado sintiendo exactamente eso últimamente. Miguel la miró con preocupación. ¿Desde cuándo? Algunas semanas, tal vez un mes. ¿Y qué has estado comiendo diferente? ¿O tomando alguna hierba nueva? Esperanza pensó en las comidas especiales que su abuela preparaba. Mi abuela me ha estado dando hierbas para purificar el espíritu. Dice que son curativas. ¿Qué tipo de hierbas? No sé. Tienen un sabor amargo, medio metálico. Miguel frunció el ceño. ¿Puedes describirme la apariencia de ellas? Son pequeñas, medio oscuras, y cuando mi abuela las cocina, hacen un olor muy fuerte. Esperanza, dijo Miguel despacio. Eso suena como hierbas, que se usan para otros propósitos. ¿Qué propósitos? En pequeñas cantidades, algunas plantas pueden causar exactamente los síntomas que describiste, y también, él dudó, también pueden causar caída de cabello, si se usan por tiempo suficiente. El mundo pareció detenerse alrededor de Esperanza. Se sentó en una piedra, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que mi propia familia? No lo sé, dijo Miguel rápidamente. Puedo estar equivocado, pero los síntomas que describiste son muy específicos. Si esto te ha tocado, sabes lo que es descubrir que personas que amamos
Pueden lastimarnos pensando que nos están ayudando. Llegaron al pueblo de Miguel al final de la tarde. Era más pequeño que el pueblo de Esperanza, con tal vez 50 personas. Y lo primero que Esperanza notó fue que varias mujeres tenían cabello largo. No todas, pero muchas. La gente salió de sus casas para saludar a Miguel y conocer a la visitante. Esperanza esperaba miradas extrañas, murmullos, rechazo. En lugar de eso, encontró sonrisas gentiles y curiosidad respetuosa. Una mujer mayor, con cabello canoso que le caía hasta la cintura, se acercó. «Esta es Marta, nuestra curandera más experimentada», dijo Miguel. «Ella te va a ayudar a entender tu don». «¿Qué don?», preguntó Esperanza. Marta sonrió. «Ven, te voy a enseñar». La llevó hasta un jardín donde crecían docenas de plantas diferentes. Algunas Esperanza las reconocía, otras eran completamente desconocidas. «Camina entre las plantas», dijo Marta. «Solo camina y dime qué sientes». Esperanza obedeció, sintiéndose un poco tonta, pero conforme pasaba entre las diferentes plantas, comenzó a percibir sensaciones extrañas. Algunas plantas parecían emanar calor, otras frío. Algunas hacían que sus manos hormiguearan, otras la dejaban tranquila. Se detuvo frente a una planta que nunca había visto antes. Tenía hojas pequeñas y flores moradas, y cuando Esperanza se acercó, sintió como si la planta le estuviera susurrando. «Esta», dijo ella, sin saber por qué, «esta sirve para calenturas». Marta sonrió ampliamente. «Es exactamente eso». «¿Y aquella de allá?», señaló otra planta. Esperanza se acercó. «Para dolores de estómago. Y también para cuando la gente está muy triste». «Correcto otra vez». Continuaron por una hora, y Esperanza acertó casi todas las plantas que Marta probó. Era como si las plantas hablaran un idioma que ella siempre había sabido, pero nunca había puesto atención. «¿Cómo sé estas cosas?», preguntó Esperanza, maravillada. «Porque tienes el don», dijo Marta. «Es algo que nace con ciertas personas, y generalmente viene acompañado de cabello que se niega a caerse. En mi tribu, dicen que mi cabello es una maldición. En tu tribu, alguien no quiere que descubras quién realmente eres». Esa noche, Esperanza ayudó a Marta a preparar remedios para los enfermos del pueblo. Sus manos parecían saber exactamente cómo mezclar las hierbas, en qué cantidad, por cuánto tiempo cocinar. Era como si recordara conocimientos que nunca había aprendido. Cuando le dieron el primer remedio a un hombre con calentura alta, Esperanza le tomó la mano y sintió algo extraño. Era como si pudiera percibir exactamente qué estaba mal en su cuerpo, dónde se escondía la enfermedad. «Va a mejorar para mañana en la mañana», dijo ella sin saber cómo lo sabía. Y mejoró. En el segundo día, Esperanza curó a un niño que se había caído de un árbol y no podía mover el brazo. En el tercer día, ayudó a una mujer que no había podido embarazarse en años. «¿Cómo haces esto?», preguntó Miguel una noche, mientras caminaban por el pueblo. «No lo sé», dijo Esperanza honestamente. «Es como si siempre lo hubiera sabido, pero nunca hubiera tenido permiso de usar este conocimiento. Y ahora, me siento completa por primera vez en mi vida». Miguel dejó de caminar y la miró. «No tienes que regresar». «¿Qué quieres decir?». «Puedes quedarte aquí, ser la curandera que naciste para ser respetada y valorada». La oferta era tentadora, más tentadora de lo que Esperanza quería admitir, pero pensó en su padre, en Paloma, hasta en su abuela. «Prometí que regresaría. ¿Y si tu familia no quiere aceptar quién realmente eres? Entonces haré que acepten». En la mañana del tercer día, Esperanza se preparó para regresar a casa. Marta le dio una bolsa con hierbas verdaderamente curativas y un amuleto antiguo. «Para protegerte», dijo la curandera, «y para recordarte que siempre tienes un lugar aquí». «Gracias», dijo Esperanza, abrazando a la mujer que en 3 días se había vuelto como una madre para ella. Miguel la acompañó en el viaje de regreso. Durante la caminata, Esperanza pensó mucho en lo que había descubierto sobre sí misma. También pensó en las hierbas que su abuela le daba, y en la posibilidad terrible de que su propia familia estuviera tratando de cambiar quién era. Cuando divisaron su pueblo en el horizonte, Esperanza sintió el estómago apretarse. Estaba regresando, pero no como la misma persona que se había ido. Ahora sabía quién era, ahora sabía de qué era capaz. La pregunta era, ¿estaría su familia lista para conocer a la verdadera Esperanza? Comenta aquí abajo si alguna vez has pasado por una transformación que cambió cómo te veías a ti mismo.
Cuando Esperanza llegó a casa, su abuela estaba en la cocina preparando la cena. El olor familiar de las hierbas fuertes llenó el aire, pero esta vez Esperanza no sintió el estómago apretarse de anticipación. Sintió coraje. «Llegaste a tiempo», dijo Carmen, sin levantar los ojos de la olla. «La comida ya casi está». «Abuela», dijo Esperanza, sentándose en el petate donde siempre comía. «Necesito preguntarte algo. Después de la comida. Primero comes, después platicamos». Carmen sirvió el plato humeante, con el mismo olor metálico de siempre. Esperanza miró la comida y pensó en todos los años que se había tragado esa mezcla amarga, creyendo que era para su bien. «¿Qué plantas son estas, abuela?» «Ya te dije, hierbas curativas». «¿Pero cuáles exactamente?» Carmen finalmente miró a su nieta, y Esperanza vio algo diferente en los ojos de la mujer mayor. Miedo. «¿Por qué tantas preguntas? Cómete eso, antes de que se enfríe». «No me lo voy a comer». «¿Cómo que no te lo vas a comer?» «No me lo voy a comer hasta que me digas qué plantas son estas y por qué me hacen daño». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Carmen puso el cucharón a un lado y se sentó frente a su nieta. «No te hacen daño, te hacen bien, abuela», dijo Esperanza con voz firme. «Aprendí mucho en estos últimos 3 días. Sé reconocer plantas curativas de plantas que causan enfermedad, y sé que lo que me has estado dando es del segundo tipo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Tú no entiendes. Entonces hazme entender». La mujer mayor se quedó en silencio por un largo momento, moviendo nerviosamente las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Quería protegerte». «¿De qué?» «De ti misma, de lo que representas». «¿Y qué represento?» Carmen se levantó y caminó hasta una caja de madera en la esquina de la cocina. De adentro sacó un pergamino muy antiguo, amarillento por el tiempo. «Esto», dijo, extendiendo el pergamino hacia Esperanza. Esperanza desenrolló el papel con cuidado. Estaba escrito en la lengua antigua de la tribu, pero ella podía entender la mayor parte, y lo que leyó la dejó sin aliento. Era una profecía que hablaba sobre una mujer con cabello largo que vendría a cuestionar las tradiciones y cambiar el orden de las cosas. Una mujer que traería conocimientos antiguos de vuelta y desafiaría el poder de los líderes. La profecía habla de mí, de alguien como tú. Y cuando naciste con ese cabello que se negaba a caerse, decidieron impedirme cumplir mi destino. Decidimos protegerte», explotó Carmen. «No sabes lo que les pasa a las personas que desafían el orden. No sabes los peligros». «¿Qué peligros, abuela? ¿Qué peligros puede haber en curar gente? ¿En usar dones con los que nací?» Antes de que Carmen pudiera responder, Roberto entró a la cocina. Miró de una a la otra y se dio cuenta de que algo importante estaba pasando. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu hija se enteró», dijo Carmen simplemente. Roberto cerró los ojos y suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. «Papá», dijo Esperanza poniéndose de pie. «¿Tú sabías?» «Sabía todo. De las hierbas, de la profecía, de lo que realmente eres. ¿Y dejaste que pasara?» «Porque te amo», dijo él, con lágrimas en los ojos. «Porque quería mantenerte segura y a mi lado». ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre debajo de tus pies? Así se sintió Esperanza en ese momento. ¿Segura de qué? De cumplir una profecía que puede costarte la vida, dijo Roberto. Esperanza, tú no entiendes. Si la gente se entera de que tienes los dones antiguos, de que puedes desafiar las tradiciones actuales, hay quienes harían cualquier cosa para detenerte. ¿Quiénes? Los líderes que se benefician de las tradiciones como están hoy. Los que tienen poder porque mantienen a mujeres como tú lejos de posiciones de liderazgo. Esperanza miró a su padre y a su abuela, viéndolos realmente por primera vez. No eran los villanos de su historia. Eran personas asustadas que habían tomado decisiones terribles pensando que hacían lo correcto. Pero no tenían derecho a decidir por mí, dijo ella con voz firme pero no enojada. No tenían derecho a quitarme quién soy. Solo queríamos... Sé lo que querían, pero no les tocaba a ustedes decidir. Esperanza caminó hasta la ventana y miró al pueblo afuera. Las casas de adobe, las mujeres calvas, las tradiciones que ahora sabía que eran falsas. Todo parecía diferente ahora que conocía la verdad. Le voy a contar a todos, dijo finalmente. Esperanza, no, suplicó Roberto. Es peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para mí o para aquellos que mantienen el poder a través de mentiras? Para ti.
Puede ser desterrada, o peor. Papá, dijo Esperanza, volteándose para enfrentarlo. En estos últimos 3 días, salvé vidas, curé gente que estaba sufriendo, descubrí dones con los que nací para usar. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. Se acercó a él y tomó sus manos. Puedes desterrarme, puedes rechazarme, puedes hacer lo que quieras, pero ya no voy a fingir ser alguien que no soy. Esa noche, Esperanza buscó a Paloma. Encontró a su amiga en la biblioteca tribal, estudiando pergaminos a la luz de una lámpara. «¿Regresaste?», dijo Paloma, sonriendo. «¿Cómo estuvo el viaje?». «Revelador», dijo Esperanza. En más de un sentido, le contó a Paloma todo lo que había descubierto. Sobre sus dones, sobre las hierbas, sobre la profecía. Paloma escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Entonces tenía razón», dijo finalmente. «Las tradiciones sí fueron cambiadas, y necesitamos contarle a todos. Esperanza, esto puede ser peligroso. Para las dos. Lo sé. Pero algunas verdades son demasiado importantes para mantenerse escondidas». Las dos pasaron la noche organizando evidencias. Los pergaminos antiguos que Paloma había encontrado, la profecía que Carmen había guardado, los conocimientos que Esperanza había redescubierto. A la mañana siguiente, pidieron una audiencia. Con el consejo tribal. Era una petición inusual. Las mujeres rara vez hablaban en el consejo, especialmente mujeres rechazadas como Esperanza. Pero Roberto, tal vez sintiendo culpa por lo que había hecho, apoyó la petición. Cuando llegó la hora, la mitad del pueblo estaba presente. Todos querían ver qué tenía que decir la mujer maldita. Esperanza se puso de pie frente a todos, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Por un momento, la vieja inseguridad regresó, pero entonces pensó en la gente que había curado, en los dones que había descubierto, en la verdad que necesitaba ser contada. «Mi gente», comenzó con voz clara y fuerte, «vine aquí a contar una historia. La historia de cómo perdimos nuestro camino». Y entonces contó todo. Mostró los pergaminos antiguos, explicó cómo las tradiciones habían sido alteradas, reveló la profecía que trataron de esconder, habló sobre sus dones y sobre cómo las mujeres como ella eran, en realidad, guardianas de conocimientos ancestrales. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente, una de las mujeres más viejas de la tribu se puso de pie. «Yo me acuerdo», dijo con voz temblorosa, «de mi bisabuela contando historias diferentes. Historias sobre mujeres curanderas con cabello largo». Otra mujer se levantó. «Mi mamá también me contaba esas historias cuando era chiquita». Una por una, otras personas comenzaron a hablar. Memorias antiguas, historias casi olvidadas. Verdades que habían sido empujadas a las sombras comenzaron a emerger. El líder del consejo, un hombre viejo y rígido, trató de mantener el orden. «Estas son solo historias. Nuestras tradiciones actuales vienen de los ancestros. Vienen de hace 3 generaciones», dijo Paloma, poniéndose de pie con un pergamino en la mano. «Puedo probarlo». La discusión que siguió duró horas. Hubo coraje, confusión, lágrimas, pero también hubo reconocimiento, alivio, y algo que Esperanza nunca había visto antes en su pueblo. Esperanza. Al final del día, cuando el sol se ponía sobre las montañas, las cosas habían cambiado. No completamente. Los cambios verdaderos toman tiempo, pero lo suficiente para que Esperanza supiera que había tomado la decisión correcta. Esa noche, por primera vez en años, cenó con su familia. Su abuela preparó una comida sencilla, sin hierbas extrañas. Su padre la miraba con una mezcla de orgullo y miedo. «Sabes que no va a ser fácil», dijo él. «Nada que vale la pena es fácil», respondió Esperanza. «¿Y si la gente no acepta los cambios? Entonces voy a seguir curando a una persona a la vez, probando con acciones que el camino antiguo era el correcto». Meses después, Esperanza se había vuelto la curandera oficial del pueblo. No todas las tradiciones cambiaron de la noche a la mañana, pero cambios importantes comenzaron a pasar. Otras mujeres con cabello largo, que se habían escondido por años, comenzaron a aparecer. La biblioteca tribal se abrió para todos. Las historias viejas comenzaron a contarse otra vez, y Esperanza, finalmente, encontró su lugar en el mundo, no como la sombra no deseada que una vez fue, sino como el puente entre el pasado y el futuro, entre la sabiduría antigua y las necesidades del presente. Había elegido la verdad, aun cuando dolía.
Había elegido ser quien realmente era, aun cuando era peligroso. Y en esa elección, encontró no solo su propia libertad, sino que abrió el camino para que otros también se liberaran de las mentiras que los aprisionaban. Si esta historia le habló a tu alma, dale like, comenta y suscríbete. A veces, el valor más grande está en ser exactamente quien nacimos para ser.